Bienvenidos a Experimental, donde la innovación se encuentra con el emprendimiento. Soy Gerardo Pérez. Y yo soy Leandro Leonardo, y juntos exploramos historias que inspiran, innovan y nos llevan al siguiente nivel. Prepárate para descubrir lo que viene. En este episodio de Experimental Podcast conversaremos con Michael Jacobo y Jorge Vargas, dos de las mentes más activas e influyentes del ecosistema emprendedor dominicano. Desde Venture.do han apostado por startups, innovación y tecnología con un enfoque claro: apoyar al talento que quiere cambiar el juego. Michael nos comparte su experiencia entre Asia y el Caribe, mientras que Jorge nos lleva al mundo del código, la educación y la aceleración. Juntos nos muestran cómo se puede invertir con propósito, cómo detectar con oportunidades reales y por qué el futuro del país puede pasar por la combinación de capital, talento y visión a largo plazo. Ok, ustedes han vivido en otros países, han liderado distintos programas, han hecho de todo un poco. Si ustedes pudieran sacar de toda la experiencia que tienen, entre otros países, startups que han trabajado o han sido exitosas ya en mercados mucho más desarrollados que aquí, y en esos países que también han podido tener la oportunidad de vivir y puedan sacar algunas características, ya sea de personalidad, de traits y demás, que podamos llevarle a founders en República Dominicana, ¿cuáles serían esas características que tal vez son más comunes fuera de República Dominicana, que aquí sería un super asset que lo puedan tener los founders? Pero sencillo. Consistencia. Es una sola palabra. Hay que levantarse todos los días y hay que empujar hacia adelante y ser consistente con lo que estoy haciendo. Yo no sé si te ha pasado, yo me he topado con cientos de gente que me dicen, estoy haciendo una compañía, 6 meses más tarde te lo topas y te dice exactamente lo mismo. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, overnight success, 10 years in the making. Dura 10 años haciendo todo lo que estás haciendo, volviéndote un especialista en lo que tú estás haciendo, y de un momento a otro todo el mundo dice, oh, ¿y dónde salió fulano? No, ese tipo tiene 10 años inventando, haciendo, quebrando compañía, trabajándole para otra gente. Y es eso, resiliencia y consistencia. Yo estaba viendo aquí, Jorge y Michael, que ustedes ahora mismo están enfocados full 24/7 en Venture.do. Correcto. ¿De dónde nace Venture.do y por qué ustedes actualmente se encuentran como enfocados solamente en eso? Súper. Mira, esta es como la tercera encarnación de Venture.do. La primera fue muy por el lado de educación, por el lado de cómo tú aprendes a ser un emprendedor. Hicimos eventos, nos conocimos un evento de Startup Weekend. Hicimos programas para terceros, le hemos hecho consultoría a universidades, a negocios, a todo tipo de cosas. Y era muy por el lado de mi crecimiento, mi gana de aprender cómo que todo esto funciona. Yo entré en el mundo de emprendimiento, pues yo tenía una compañía de desarrollo de software, yo tenía 10 empleados y mi compañía ni siquiera valió $1 millón. Y dije, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Cuando había gente que tenía compañía y ahí fui y dije, ¿qué es un startup? Yo tengo una compañía de consultoría. ¿Verdad? Entonces, ese fue como que los primeros años. Hace ya 2 años y medio más o menos, junto con 2 amigos que teníamos la vida entera diciendo, cuando tengamos el dinero vamos a montar un fondo de inversión, hicimos el pivot y dijimos, ok, 100% inversión en startups, 100% apoyar a gente que son como nosotros, y empezamos lo que le llamamos el fondo cero, ¿no? Entonces Venture.do Fund Zero, para los que son de tecnología programadores, porque los programadores empezamos a contar en cero, no en uno, es como ese piloto, es ese primer modelo. Levantamos $2 millones de capital. Ese fondo está invertido un poco más de la mitad. Hemos invertido en 9 compañías en Latinoamérica entero, startups completo, tecnología, tema de SaaS. Y a principios de este año, y ahí tal vez para que Michael hable un poquito. Me imagino que el fondo es Family and Friends, o sea, literalmente. Mira, el primer fondo completamente somos 3 personas, claro, que nos conocemos de hace 10 años, lo que hablábamos ahorita de la resiliencia. Claro. O sea, son Luis y Joel, son 2 gente que yo lo vi, Luis empezó siendo empleado mío en mi compañía de software. Joel llegó a uno de los eventos Startup Weekend y de ahí nos hicimos amigos. Joel tiene su propio fondo de inversión, tiene una cantidad significativa de dinero under management. Luis ha montado y le ha ido súper bien con varias startups. Y al final del día decidimos no dinero de afuera, nada más nosotros. Vamos a echar esto para adelante, ¿no? Y entonces ahora con el fondo 1, básicamente fue, no fue bien o nos está yendo bien, creemos que no está yendo bien.
vamos a, double down, ¿no? A seguir haciendo más de lo mismo y por eso entonces es que, bueno, no sé si queremos hacer ese cuento. No, me interesa el cuento de cómo llega Michael ahora. Te voy a hacer cuenta de cómo llegó Michael ahora. So, estábamos en un evento y en el evento había una persona dando una charla diciendo, estas son todas las características de un buen fondo de inversión. Y nosotros estábamos check, 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 check. Y hubo una zona que yo dije, ok, nos jodimos. Y es que haya más de un managing partner. ¿Quién es un managing partner? Bueno, la gente que está en el día a día, como bien tú dices, todos los días grandeando para que el fondo eche para adelante. Y en el break, los tres dijimos, ok, a Michael Jacobo. O sea, fue así como que... Pero antes de decir Michael, el único managing partner era tú. Sí, exacto. Bueno, ahí es otra conversación, pero vamos a entrar ahí y volvemos. Normalmente los fondos se constituyen por managing partners y limited partners. Los limited partners ponen dinero, los managing partners operan el negocio, ¿no? Así mismo como tú tienes un inversionista que pone dinero en tu compañía, al final del día tú eres el que tiene que correr la compañía en el día a día, ¿verdad? Entonces, como estructuramos Fondo Cero, es que Luis y Joel son el PI, ¿verdad? Son Partner Limited. Legalmente hablando, ellos pusieron dinero y nosotros somos los responsables de qué es lo que pase como Managing Partners. Ya en la vida real, again, tenemos una relación muy cercana y yo le pido consejos y diferentes cosas, pero en los papeles yo tomo la decisión, ¿verdad? Okay. Por eso se llama Limited Partner y Managing Partner, ¿no? Entonces, nada, volviendo al cuento de cómo Michael, igual por su trayectoria, por las diferentes cosas, y yo estoy como que, ok, ¿cómo yo voy a llamar a este tipo? Y le voy a decir que suelte en banda todo lo que él está haciendo, en ese momento, que estaba en China en ese momento, para que venga a trabajar con nosotros. Ven, 2 días más tarde me llama Michael, mira, y ahí tengo que haga el cuento. Michael, hazme ese lado de la historia, por favor. Bueno, estoy en China y hay un amigo que vive en Centroamérica que me dice, mira, yo tengo un fondo privado de mis amigos que hemos invertido en varias cosas, pero no está funcionando muy bien. Como yo tengo que estar cayéndole atrás a la gente, nunca nos ponemos de acuerdo en inversiones, siempre hay uno que se quiere aprovechar y el otro no, porque no estaba estructurado. Y me dice él, ¿cómo tú me puedes ayudar? Pues tú trabajabas en eso. Yo trabajaba antes en Cremas Reservas y fue de lo que, digamos, estructuré ese programa también. Y entonces me dice, ¿cómo tú me puedes ayudar? Y digo yo, bueno, yo no sé si te puedo ayudar ahora mismo, pero yo tengo a alguien que su familia es de Costa Rica y él es costarricense, pero vive en Dominicana y tal vez puede conseguir o conectar con alguien que nos pueda ayudar. Y viéndolo de esa manera, si a él le interesa, entonces él y yo creo que podemos hacerlo. Y ahí es donde yo llamo a Jorge. Y Jorge me dice, hace 2 días yo estaba hablando de ti. Y yo estaba pensando en ti porque yo tengo esto y esto. Y entonces ahí fue donde dijo, pues nada, vamos a hablar entonces, vamos a sentarnos a hablar, porque si el latino quiere que nosotros hablemos y estamos tan conectados, yo estando en China y tú estando en Dominicana, entonces vamos a hablar. Y entonces creo que fue como en noviembre o diciembre. Sí, exacto, duró como 2 meses más en China. Y fue como que ya tú llegaste. Exacto. Pero nos juntamos como 2 días después, como que mira, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos viendo, estamos pensando en crear el siguiente fondo. Y bueno, sí, eso fue como en noviembre. Febrero, Michael entra full time a trabajar con nosotros en Venture y tenemos estos 2 o 3 meses armando toda la estructura de cómo va a ser el siguiente fondo, cuál es el perfil de inversionista que hace sentido. Igual seguimos corriendo, o sea, tenemos 20 y pico de compañías en el pipeline de gente que nos han dicho, hey, tú vas a invertir nosotros, que le estamos trabajando. Y nada. Y todos los días llegan más. Entonces es un tema de ver cómo nosotros vamos a balancear la ecuación ahora de dedicarnos al proceso de levantamiento de capital del fondo y el proceso de invertir en las empresas que todavía nos quedan por invertir desde fondo cero y luego entonces continuar con la del siguiente fondo. Y una pregunta ahí que es más a curiosidad personal. Cuando aparecen 2 managing partners en este momento, hasta cierto momento, digamos, Jorge tenía toda la presencia y toma decisiones. Ahora llega Michael con otro tipo de experiencia, otro tipo de visión y demás. ¿Cómo ustedes podrían definir las características de cada uno que lo hacen como un buen equipo? O sea, cada uno va a tener fortaleza diferente. Claro. Pero ahora vamos a traerlo aquí sobre la mesa. ¿Cuáles son las características que lo hacen diferente? Y yo creo que eso es parte de lo interesante del caso, porque Jorge siempre ha tenido una perspectiva muy lógica, pero también a veces muy pasional. A él cuando se enamora de algo, ahora él está con AI y él está haciendo programas de AI y está con AI que antes, hace 2 o 3 semanas él no decía nada de eso, pero encontró un sweet spot que le llama la atención. Entonces, él cuando se enfoca en algo que le apasiona, él a veces
no ve necesariamente ciertas cosas. Yo tal vez por haber trabajado en un banco, haber visto la cosa desde otra perspectiva de negocio, me enfoco más en el bottom line y me enfoco más ciertas decisiones donde yo a veces le digo, Jorge, vamos a pensar un poquito más en esto, vamos a pensar un poquito más en lo otro y ahí debatimos. Entonces siempre tratamos de llegar a un punto medio. Claro. Y creo que los dos hemos llegado a un punto de madurez donde cada quien sabemos en qué momento decir, ok, mira, confío en ti, tu criterio es bueno y si tú entiendes que una oportunidad vamos a darle y así sucesivamente. Entonces como que no hemos visto en esa disyuntiva donde a veces decimos, no es que no ponemos intenso porque los dos, cada quien jala para cada uno de los dos lados, pero sabemos en qué momento se dedica y sabemos que cada uno tiene capacidad. Entonces confiamos, que es lo más importante. O sea, yo le tengo mucha confianza a Jorge y Jorge también creo que tiene lo mismo conmigo. Entonces eso hace que las cosas fluyan. Y a veces él me dice, hazlo tú si tú lo quieres hacer. Y a veces yo le digo, tú te encargas de eso porque yo no quiero poner la mano. Sí, no, mira, me gustó cómo tú lo respondiste, completamente de acuerdo. O sea que este es un mundo el mundo de los startups, un mundo de diseñadores que genera resultados, ¿no? O sea, todo el mundo que un emprendedor de verdad, ¿qué es lo que dice? Dice, yo voy a hacer tal cosa, ¿quién me apoya? ¿Verdad? Ya sea como empleado, ya sea como socio, ya sea como un inversionista que le ponga dinero. Y en 6 meses, en 12 meses lo logra, ¿no? Y por eso es que viene una siguiente ronda de inversión. Entonces, yo soy muy ese tipo de persona, o sea, es muy como que, óyeme, yo creo en ti, yo creo en tu visión, yo creo que lo que tú estás haciendo, pero al final del día un fondo de inversión es un negocio financiero. Entonces necesitamos esa estructura y ahí es donde creo que complementamos muy bien porque yo veo, ese atrás de la curva, ¿no? Lo que estamos diciendo de que hoy en día tú puedes hacer en una semana lo que le toma. Yo vi un tweet en este día que me encantó que dice, hoy en día tú puedes hacer en una semana con $40 lo que te costaba $100,000 y 6 meses antes del AI, ¿verdad? Que es hacer un MVP, hacer un prototipo de tu proyecto, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy involucrado en cómo las compañías pueden seguir creciendo y Michael está mucho más involucrado en la parte más financiera de que, ok, ¿cómo vamos a retornar el dinero? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿No? Lo mismo con las relaciones con los potenciales inversionistas. Hay muchos inversionistas que son gente con un perfil de tú no eres de finanzas, tú eres un programador que tú haces hablando de finanzas y es como que bueno, pero hemos montado negocio, ¿verdad? Entonces creo que hay una complementación ahí muy interesante en ese tipo de cosas. Y luego la otra parte que Michael no mencionó, que de hecho primera vez que nos lo preguntan así, que lo estamos diciendo en público, es que hay una relación de respeto profesional que no importa que, o sea, como dice Michael, no podemos estar matando con un tema. Nadie se molesta al final del día como que, ok, esa es tu posición, esta es mi posición, no estamos de acuerdo, vamos a buscarle la vuelta. Porque, y esto es lo que también se lo decimos mucho a los emprendedores, o sea, si tú, ahora que estamos bien y que no hay ningún problema y que la cosa está bien, tú y yo no nos podemos poner de acuerdo. Imagínate cuando haya que votar a mitad de los empleados, imagínate cuando la compañía esté quebrada, imagínate cuando nuestro competidor, o sea, cuando está en esas situaciones malas, difíciles, que pueden llegar, no necesariamente allá, pero que pueden llegar, tú tienes que saber con quién tú tienes frente, ¿verdad? Porque tener un socio es un matrimonio, ¿no? Y yo creo que yo tenía un asesor en un momento que me decía a mí siempre, uno firma el divorcio el mismo día que uno firma el matrimonio. Entonces, al final, yo creo que eso también es parte de nosotros. Sabemos cuál es el rol de cada quien y sabemos hasta qué punto cada uno puede llegar y entender. O sea, sobre todo esos límites, no pasar de ciertos límites donde tú dices, bueno, si yo creo que hasta aquí llegué y ya yo creo que de aquí para adelante te lo dejo o tú me lo dejas y ya yo me encargo. Entonces ya entender eso ayuda mucho a no llegar a tener ciertos conflictos, vamos a llamarlo. Tú sabes que una de las cosas de este podcast, de este espacio, más que nada, es que la audiencia, no tenemos una audiencia como particular, porque es una audiencia que digamos que es un nicho específico que anda buscando en qué invertir. Regularmente nos escuchan por el mundo del desarrollo inmobiliario, que es primero por lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, por lo que la gente confía en nosotros a la hora de poner plata y empiezan a escuchar nuestro episodio para, digamos, culturizarse cada vez más sobre el tema. A mí me llama mucho la atención porque este episodio en particular le va a generar como, cónchole,
también estamos logrando como otras visiones de inversión que puede ser interesante también para nosotros mismos, no necesariamente poner todos los huevos en una canasta exclusivamente de una unidad comercial o una unidad habitacional o algo hotelero, que son de los temas también que nosotros hemos hablado en otro episodio de cómo generamos un fondo para un proceso innovador de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, que son de las cosas que nosotros hemos tratado en podcasts anteriores. Y escuchándolo ustedes, como que me voy como esa, digamos, filantropía propia, porque todo el mundo que hoy se encuentra emprendiendo tiene la gana de ser un gran emprendedor, o sea, salir en todos lados, de ser un billionaire, o sea, todo el que anda en eso quiere tener como esa visión. Entonces, si lo aplatanamos un ching ese concepto, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra la República Dominicana hoy con lo que ustedes han visto fuera? Tú en Asia, tú en Estados Unidos. ¿Cómo tú crees que esas inversiones pueden tener como ese impacto global que se necesita para tú decir, óyeme, tenemos un Michael Jordan de tal rubro en la República Dominicana, se puede replicar ese modelo? ¿Cómo ustedes lo ven eso? Mira, yo veo varias perspectivas. La primera perspectiva es que yo creo que aquí yo hablaba con una persona que maneja un family office, que ya no es family office, que ahora es un fondo de un puesto de bolsa. Y me decía, mira, aquí el dominicano es lo más lanzado que hay, en el sentido de que cualquiera le da 50,000, 100,000 pesos a un primo para que monte un colmado, para que monte un puesto de empanada, para esto, para lo otro, hasta para construir un edificio. Aparecen gente que aparece, toma. Entonces, yo creo que hay varias cosas. Primero, nosotros hay que entender las estructuras de inversión, o sea, en qué tú puedes poner el dinero y cómo cada una de esas cosas te puede devolver tu inversión. Poder entender eso y esa educación, yo creo que es una de las cosas que más hace falta, que en países desarrollados sí se entiende. O sea, nosotros llamamos asset class a cada tipo de inversión. O sea, si tú quieres invertir en un bono de gobierno, eso es un tipo de inversión que te da cierta seguridad. Un certificado de un banco, luego los fondos de inversión, puestos de bolsa, y en Estados Unidos está el Stock Exchange, y luego están, por ejemplo, como nosotros, los Venture Capital, que son Private Equity, que ya implican más riesgo, pero también implican más retorno. Entonces, entender eso y diversificar el portafolio de inversiones y saber decir, yo voy a poner el 50% en algo muy seguro, 20% en algo un poquito menos seguro, pero que todavía me dé cierta seguridad, o el restante 20% sigue siendo riesgo, pero tal vez menos seguro, y ese 10% a lo que venga. Pero a eso justamente es que se juega, a que tal vez con la menor pérdida posible tú puedas obtener un mayor retorno, aunque no implique mucha plata, pero que por lo menos tú sepas que vas a poder recibir ese retorno. Y yo creo que a nivel local, entender esas formas de financiamiento, y entiendo la razón también por la cual, y es que no existen muchos. Entonces, al no existir muchos, no hay incentivo de poderlo hacer. Existen de manera low profile, y justamente lo que uno está tratando de visibilizar, de que la gente entienda de que existen otras fuentes, otras oportunidades de inversión. Y el inversionista normalmente, aunque se arriesga mucho en Dominicana, también deja de ser filántropo ante un punto donde tú dijiste y quiere ser más egoísta y quiere decir, yo puse la plata, a mí yo tengo que llevarme el 80% y el emprendedor tiene que coger el 20%. Entonces el emprendedor termina siendo un empleado y no está motivando a la creación de riqueza, sino que está motivando a crear un empleado más. Tú no necesariamente quieres tener un empleado más porque es el tema de la motivación. Tú no logras que ese señor que al final tú le invertiste haga mucho más dinero porque al final él no se siente valorado por lo que está haciendo. Trabaja 24, 25 horas al día, que tal vez no existen, pero le dedica cuerpo y alma, y al final tú coges tu dinero y le entregas un 20 y él dice, me maté y yo sigo siendo un empleado. Entonces, a veces hay que cambiar un poquito, que yo he visto que ha cambiado un poquito a poco, donde ya no necesariamente viene sucediendo como sucedía hace 10, 15 años cuando estábamos hablando fuera del episodio, que era diferente el tema de las inversiones. Entonces, creo que ese tipo de mentalidad es lo que hace que sea un poco distinto, tanto aquí como en Asia, como en Estados Unidos. Pero hoy en día, si vamos a llevar eso y lo llevamos bien aplatanado, como dijo Leandro,
primero, había una connotación de que los fondos de inversión que existían aquí o las personas que movían capital para invertir en startups o emprendimientos se querían llevar un gran tajo del pastel. Como tú bien dijiste, eso no nada más pasaba del sector privado. Había entidades que te iban a pedir por muy poco dinero un 25, un 30% e incluso más. Sí. Y eso era como que, ¿por qué el emprendedor haría eso? Casi le sale mejor irse al banco. Era descabellado. Claro. Entonces, si nosotros vemos eso y decimos, oye, es muy difícil invertir porque aquí los fondos de inversión son un poco diferentes. Hay dos preguntas que yo les quiero hacer ahí. Una, ¿qué está haciendo Venture para distanciarse de lo que era anteriormente? Para que un emprendedor realmente diga, oye, con ustedes sí me interesa. Claro. Porque antes no hacía sentido porque me quitaban demasiado tajo del pastel y me volví un empleado. Entonces a mí me interesa personalmente saber si Venture entonces no lo está volviendo empleado a la gente que está invirtiendo. Claro. ¿Verdad? Tirándole la pregunta ahí picante. Y la otra es, si es tan así de que ya sí se puede, tú mencionaste un tema muy importante que es entender la capacidad de inversión de diferentes tipos de assets que una persona puede tener. Aquí hay poca información sobre eso. Entonces, ¿dónde empieza el rango el que alguien puede invertir con un venture capital aquí en República Dominicana? Porque mucha gente que no conoce el tema puede pensar, yo no tengo que tener millones de dólares para meterme en ese tipo de cosas. Y tal vez esta conversación se lleva, no, pero mira, con $50,000 ya tú puedes estar aportando, con $5,000 en un fondo ángel. Hay muchas cosas que se pueden hablar simplemente para ir desmenuzando un poquito que en el mundo de este tipo de inversiones hay un rango gigante también. Entonces me gustaría tu opinión. correcto. Primero, ¿qué están haciendo ustedes diferente para no volver clavo a los emprendedores? ¿Verdad? ¿Es interesante Vale. o no? O tal vez ustedes son esclavos, Vale, también yo no lo sé. Claro. Y la otra es, desmenuza un poco qué son los assets de inversión de este tipo de inversión aquí para que el dominicano que esté escuchando, alguien en Latinoamérica que quiera invertir con ustedes o con otro tipo de fondos, se pueda familiarizar con este tipo de términos y en qué momento realmente tiene un punto de acceso. Mira, vamos a partirlo en dos, como tú dices. O sea, por un lado es fondo con emprendedor, es una relación, y la otra relación es fondo con inversionista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de fondo con emprendedor? Y es un poco lo que Michael mencionaba de que ya estamos más maduros. Y es que la forma en la cual las empresas tradicionales se crean es que tú dices, y de hecho, real estate es buenísimo, o sea, es una empresa tradicional. Necesitamos $500,000 todos los meses porque hay que comprar varillas, cemento, lo que sea, es un presupuesto, es una estructura, 2 años y hay una clara lista de cómo que funciona la inyección de capital, ¿verdad? Y es tangible porque tú dices, bueno, hay 3 pisos más, ¿verdad? Entonces, es un esquema muy de, hay que poner, no sé, me voy a meter un número, $10 millones y en 2 años se venden y nos vamos a ganar, no sé, ustedes me dirán, 20 millones, ¿verdad? Menos lo que gastamos y esta es la ganancia, ¿verdad? Es muy tangible, es muy estructurado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las empresas tradicionales? Y volvemos a lo mismo, eso aplica para tú poner un supermercado, eso aplica para tú poner una farmacia, eso aplica para tú poner una franquicia, ¿no? Son estructuras bien definidas que requieren un monto de inversión. Se hace una inversión, el negocio funciona o no funciona, y a los 2 o 3 años tú ves los resultados. Y ese se hace clase estándar de montar un negocio, y eso es lo que todo el mundo entiende que es montar un negocio. En startups y en emprendimiento no sea así, porque volvemos a lo mismo. Todo el mundo vio la película, todo el mundo ha visto un episodio de alguna serie donde alguien viene y llega y hace un pitch y le dicen, sí, toma $2 millones y hablamos a ver qué pasa, ¿verdad? Ya eso no es tan así. Y hay lo que se llaman las rondas de inversión. Entonces, ¿qué son las rondas de inversión? Las rondas de inversión son, vamos a tomar una pequeña cantidad de dinero y vamos a generar un resultado. Después vamos a tomar una cantidad un poquito más grande y después vamos a tomar otro resultado. Sin meternos en todos los detalles, pero para el que sabe un poquito de eso, estamos hablando de pues, tu FFF, que es tu ronda inicial, que son Friends, Fools and Family, le hace la gente que creen en ti, ¿verdad? Simplemente porque sí. Después tú tienes la ronda pre-semilla o la ronda semilla. Después tú tienes serie A, serie B y diferentes cosas, ¿no? Ahora, Friends and Family, estamos hablando de menos de $100,000. Serie B, estamos hablando de $50 millones de inversión. Entonces, mira que estamos hablando de un espacio de tiempo de 10 años de desarrollo de la compañía. Entonces, cada diferente tipo de fondo de inversión está en diferentes etapas. Y respondiendo a tu pregunta, nosotros estamos en lo que se llama capital pre-semilla.
Entonces, ¿qué es una compañía que hace sentido para que Venture invierta en ella? Número 1, tú estás operando, tú tienes clientes, tú estás facturando. Tú deberías estar consolidado en un país, ya tú tienes un negocio funcional. ¿Okay? Número 2, ¿operas en un segundo país o estás en planes de entrar a un segundo país? Bueno, y nuestro tercer criterio muy importante para invertir en una compañía, nuestro tercero y cuarto, es que tiene que haber una muy buena relación con los founders. O sea, al final del día nosotros no ponemos dinero en una compañía en la cual nosotros no estemos 100% seguros que todos los founders son gente en la cual entendemos que el negocio está funcionando. Y nuestro cuarto criterio es qué tipo de compañía tú tienes. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos en compañías que lo que se conoce como B2B, ¿no? Que son compañías que dan servicio a otras compañías para hacer que esas compañías sean más eficientes. ¿Por qué? Porque un buen cliente te paga la nómina. ¿No? Un buen cliente, tú firmas un contrato de $50,000 mensuales y tú estás seteado, ¿verdad? Ahora, te va a durar 6 meses en firmarlo, ¿verdad? Entonces, mira como ya estamos hablando de que no es yo tengo un fondo de inversión y yo te voy a dar dinero. No. Tú tienes un negocio que está facturando por lo menos $10,000 mensuales, que tiene 6, 7 empleados, que es un software digital para darle servicio a otras empresas. Y eso es lo que se conoce como una tesis de inversión y todo ese tipo de cosas. Volviendo al tema de cantidad, en esa parte de la inversión, cuando estamos hablando de capital presemilla, estamos hablando de rondas que varían entre los 200 y tal vez 700, 800 mil dólares. Y ninguna de las personas que invierte debería tener más del 10% de la compañía. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de que si una ronda de 300 mil dólares y me están entregando el 10% de la compañía y yo puse 100 mil, yo soy dueño del 3, del 4% de la compañía. ¿Por qué? Porque si tú eres dueño de más del 10% de la compañía aquí en Estados Unidos, en todo lado, ya tú eres un accionista mayoritario. Y hay implicaciones de impuestos, de responsabilidad, de diferentes cosas. Entonces mira cómo es un mundo muy diferente. O sea, cuando tú ves la noticia que fulanito de tal levantó 20 millones liderado por fulano, realmente ahí pusieron 20 diferentes instituciones de dinero. Por lo que hablábamos de diversificar el riesgo. Porque entonces yo como fondo de inversión y otros fondos de inversión de la región decimos, ¿tú sabes qué? Vamos a apostar en esa compañía. Y varias personas ponen dinero de otra manera, ¿verdad? Entonces, mira cómo es un mercado muy diferente. Es un mercado en el cual mi competencia realmente son amigos míos. Porque los otros fondos de inversión no están como que yo tengo una compañía y que nadie la vea porque esta va a ser el próximo éxito de Latinoamérica. Más bien al contrario. Ellos vienen donde me dicen, mira Jorge, ¿qué tú opinas si en esa ronda de 700 mil dólares yo pongo 200 y tú pones 100 y comencemos a traer gente más que pongan diferente dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una de esas compañías que valida esa tesis, que dice, oye, me vale la pena poner dinero en esa compañía, ¿qué es lo que le da? Le da poder a que, y sí es verdad, que hay 7 gente que son profesionales en esta vaina, que los 7 dicen que esta compañía va a ser exitosa, entonces probablemente vaya a ser exitosa, ¿verdad? Entonces mira como una dinámica completamente diferente, ¿eh? Y tal vez una respuesta larga para algo más concreto, pero por eso es que tú ves que la ronda de inversión siempre hay mucha gente involucrada en cada una ronda de esa inversión para diversificar el riesgo, ¿no? Y ahí tal vez caemos en la segunda parte de la pregunta, que es del otro lado. Porque yo como inversionista voy a invertir. Y hay 2 componentes a esa respuesta. La primera es, así mismo como tú no coges $1 millón y lo metes en déjame yo comprar, 4 apartamentos en la Torre X, sino que tú compras uno aquí, otro allá y otro allá, ¿verdad? Porque tú diversificas tu riesgo. Así mismo tú deberías diversificar tu riesgo a nivel de startups. Tú no puedes agarrar y decir, yo tengo $100,000 para invertir en startups en este año, esto es lo primero que yo hago, pim-pam, tú le traigo $100,000 a la primera gente. No tiene sentido, porque si se quiebra, lo perdiste. Entonces, ¿qué tú haces? Tú dices, bueno, yo puedo ser ángel y yo puedo ponerle 20 a este, 20 a aquel, 20 a aquel e invierto en 5 compañías diferentes. Pero, ¿verdad? disculpa que te interrumpa, Jorge, pero en esa parte puntual, si alguien se interesa en invertir, ¿verdad? Y eso mismo que tú estás diciendo, en vez de tener que estar buscando cada una de las startups, tal vez lo que la persona no quiere es buscar ninguna startup. Y dice, yo voy a confiar en el criterio de Venture.do y le invierto a ustedes como fondo. Completamente de acuerdo. Entonces, si en ese caso pasa, porque creo que eso es más común que pase, a que alguien se ponga
a estar revisando startup por startup, Correcto. a ver tal y tal cosa, porque es un proceso muy tedioso. Y por lo general, es lo mismo si yo levanto un fondo de inversión inmobiliaria. La gente va a invertir en mi criterio para que yo maneje los Exactamente. proyectos y no van a querer estar buscando cada uno de los proyectos para invertir y estar pellizcando cada uno. Entonces, si fuera así el caso, ¿cómo alguien realmente puede tener interés y cómo funciona el proceso? ¿Dónde empiezan los tickets? Háblame un poquito de esa parte ahí y aterricemos eso a esa parte puntual. Claro, mira, depende mucho obviamente de cada fondo, pero completamente de acuerdo, ese es el punto. O sea, va a haber gente que va a decir, ¿tú sabes qué? Yo voy a abrir mi cuenta en Ameritrade o en lo que sea y yo voy a empezar a invertir directamente en la bolsa de Nueva York. Como va a haber gente que van a ir donde un puesto de bolsa en Estados Unidos y le van a decir, manéjame mi dinero, ¿verdad? Tengo un montón de amigos así. Tengo un amigo que le fue muy bien con Startup, que él tiene una banquera en Chase, no me acuerdo dónde, que él agarró y se sentó con ella y le dijo, mira, este es todo el dinero que yo tengo. Encárgate. Tú me tienes que depositar tanto todos los meses. Y el tipo no ha dado un golpe desde entonces y la tipa le manda reporte todos los meses, ¿verdad? Como hay gente que tal vez tienen... Yo no pudiera. Bueno, es lo que te digo. Es el tema Yo la mudo aquí. Mira, tú veas, pues. Mira, No pudiera, no. Yo te digo, y ¿por qué te pongo el ejemplo? Y de hecho, me encanta tu reacción con eso. Porque lo primero es, ¿qué tú andas buscando? Porque si tú lo que andas buscando es simple y llanamente que te den una cantidad de dinero fijo y que te garanticen que el dinero no se va a perder, ve y compra bonos del tesoro. Ve un puesto de bolsa en Dominicana y dile, yo quiero que ustedes me den un día anual, que sé yo qué es lo que ellos están dando, y ellos te lo garantizan, ¿verdad? Tal vez tú estás buscando un poquito más de retorno, tal vez tú estás buscando aportar en diferentes cosas. Hay mucha gente que entra a invertir en fondos de inversión porque andan buscando compañías que le puedan ser útiles, ¿no? De hecho, lo hemos hablado, pero uno de los inversionistas que entró en Alterstate, que ha sido una compañía que estoy seguro que ustedes la conocen, que fue una de las primeras compañías que nosotros invertimos en el fondo, ellos son una compañía de bienes raíces. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos ven que hay oportunidad en eso y ellos dijeron, yo voy a poner el dinero, ¿verdad? Y ellos entraron junto con nosotros en la ronda, ¿verdad? Aquí eso. Sí, ellos son de acá, ellos son dominicanos, ¿verdad? Y al final del día son el tipo de cosas que tal vez, de hecho, obviamente no se puede por términos de servicio, pero uno de los pleitos con ellos fue que dame acceso a toda la data. Y es como que yo no te puedo hacer acceso a toda la data porque tú eres inversionista, tú eres limitado en la inversión, ¿verdad? Entonces, pero volviendo a lo que tú decías, sí, hay forma de tú agarrar y ir compañía por compañía. Lo que mencionaba Michael ahorita, tú puedes agarrar y decir, oye, yo tengo dinero, déjame mi primo, mi hermano, mi no sé qué, ¿verdad? Tú puedes ser inversionista ángel, que no hemos hablado de eso, ¿verdad? Hay redes de inversionistas ángeles que se dedican a ubicar diferentes prospectos, o tú puedes hacer lo que se conoce como un blind trust, que es lo que es un fondo de inversión. Tú firmas el dinero y tú dices, yo confío en Michael, yo confío en Jorge, y allá hay, qué sé yo, $100,000, $200,000, $500,000, lo que sea que ese inversionista entienda que aplica con eso. Definitivamente todos los fondos de inversión tienen tickets mínimos. Va a depender mucho de la estructura y de la cantidad de dinero. Volviendo a lo mismo, normalmente nadie es dueño más del 10% de una compañía. A los que nos están viendo, nos están escuchando, nosotros estamos abiertos a poder ayudarle a educarle, a Claro. poder hablar con ustedes, a entender cada una de las cosas y inicialmente a tener una relación de comercio y poder entender primero qué ustedes hacen, si ya ustedes tienen inversiones de la forma correcta y están utilizando los recursos donde tienen que ir. Y número 2, hablando justamente del tema de las startups, la razón principal de por qué nosotros existimos también es porque a Jorge y a mí nos conocen en este mundo. Entonces, los deals nos llegan. Nosotros Claro. constantemente estamos recibiendo Claro. ese flujo de información que si tú decides decir, tú sabes que yo quiero invertir en startups, te van a llegar 5. Pero el problema es que son 5 que Nosotros tenemos más de 20 de un, ahora de mismo un mundo parqueados. donde hay tantísimas que nosotros estamos echándolo para los lados diciendo no. Entonces, eso es algo que es importante porque la cantidad de oportunidades que nos llegan por las relaciones que tenemos de manera internacional, somos miembros de varias instituciones que también nos viven constantemente pasando información. No, eso sí. Estamos en Latinoamérica entera, o sea, tenemos empresas desde Argentina hasta México. Literalmente, una empresa está en NIPI, está en Argentina y México está Escape. Entonces,
todo Latinoamérica nosotros tenemos presencia. Y eso nos permite poder, de todo lo que llegue, de todo lo que hay, hacer un cherry pick de todo lo que pudiéramos. Y en caso de que no quisiéramos invertir en alguna empresa, pero que pudiera ser valiosa, y ahí entra un poquito también el tema de turismo, que nos viven llegando muchas empresas que quieren venir aquí a Dominicana porque quieren operar con los hoteles, que quieren operar con los Airbnbs, que quieren operar con un montón de oportunidades que están ligadas al tema de bienes raíces, turismo y hotelería, y que justamente a veces nosotros mismos decimos no, porque no necesariamente cumplen con la cualidad de que decía Jorge ahorita, pero que para un inversionista que sí está junto con nosotros o cerca de nosotros, si nosotros lo rechazamos, podemos fácilmente decirle, mira, llegó esta oportunidad. Tú que estás en este momento y en esta industria, aprovéchalo porque nosotros no lo queremos. No aplica para nosotros. Porque nosotros tenemos una tesis de inversión muy clara y no nos queremos mover de eso. Claro. Y en Venture.do, por ejemplo, ustedes han hablado de muchísimas métricas. De, mira, yo ando buscando esto, esta es mi tesis de inversión, esta es mi visión. Pero somos seres humanos. Y aunque tengamos 1 millón de métricas, Claro. existe lo que es el histórico del fundador. ¿Qué es más importante? ¿Toda esa métrica y todos esos cálculos y todas esas cosas? ¿O el histórico del fundador que, óyeme, está en esta situación, pero le dio la pelota o le va, tú sabes que va por... O sea, ¿qué es más importante en este mundo que ustedes están envolviendo ahora mismo? 100% la atracción del fundador. O sea, la última inversión que nosotros hicimos, y eso yo lo dije públicamente, una compañía que se llama Quix. Quix tenía menos de 6 meses de haberse lanzado cuando nosotros invertimos en ellos. Y el 90% de la razón por la cual invertimos el equipo. Ellos son 4 founders. 2 de ellos renunciaron de Platzi para lanzar esto. 2 más eran socios en una compañía en Argentina. Son 2 colombianos, una argentina y un argentino. Son gente que tienen años en esto, que han hecho muchísimas cosas diferentes. O sea, una es financiera, el otro es de marketing, el otro de tecnología. O sea, la cohesión que ese equipo tiene es como que, tú sabes qué, el negocio no funciona y hay dinero en la cuenta y ellos sueltan en más de este producto y hacen otra cosa y van a ser exitosos con eso. Claro. Entonces, y un track record. O sea, estamos hablando de gente que tienen, Nacho, esta es su tercera empresa, vendió sus otras 2 anteriores, ¿no? Entonces, mira cómo hay una atracción importante ahí de alguien que ya ha hecho cosas, ¿verdad? Algo que yo le digo mucho a la gente es que, y hay muchísimas estadísticas interesantes, que, y es algo que inclusive yo lo vivo peleando públicamente, inclusive acá en Dominicana, la edad promedio de un founder exitoso son 30 y pico de años, promedio. ¿Por qué? Porque si tú tienes 10 años trabajando en una industria, tú sabes cuáles son los problemas que esa industria tiene. No importa que tú hayas sido, no sé qué cosa en un banco, ¿no? Pero si tú tienes un rango mediano en un banco, tú sabes que hay un problema de la industria que nadie lo pudo resolver. Y si tú estabas a cargo de eso, entonces probablemente tienes mayor probabilidad de lograrlo. Con una pequeña excepción, porque tampoco es que la juventud no sé qué. Hay una pequeña excepción que son los chamaquitos brillantes. O sea, hay gente que tú lo ves con 16 años, el tipo es una estrella. Y hay montones de founders que son así, que son, oye, el tipo ni siquiera puede beber en un bar, pero tiene una compañía y le está yendo súper bien, ¿verdad? Pero eso son lo menos. Y no es para obviamente siempre hay outliers, ¿no? Hay gente de 20 y pico con excelentes ideas, pero el equipo es lo más importante, ¿no? Y hablando de eso, a veces yo le tengo miedo también a eso mismo, porque nos ha pasado que nosotros hemos encontrado fundadores que decimos, ese tigre vende hasta su mamá. Y cuando lo vemos decimos, es que es tan buen vendedor que nos está vendiendo nosotros ahora mismo. También. Y que esa venta que nos está haciendo ahora mismo, nosotros no sabemos si el 100% es real. Sí. Es real. Entonces, Sí. ¿qué te quiero dejar hecho con eso? Sí, es verdad, el equipo. Pero uno tiene que tener un tacto a veces con cosas que no necesariamente tú lo estás viendo. Porque esa era una de las ideas que te digo, cuando le decía ahorita el tema de que Jorge y yo no nos ponemos en duda. No nos ponemos en duda, sino que nos llevamos del fin de cada uno. Jorge dijo, yo cojo este deal. Y yo le decía a Jorge, hay algo que a mí no me cuadra. Sí. Y él estaba buscando todas las formas de explicarme a mí
por qué cuadraba. Cuadraba. Pero él mismo tenía la misma duda. O sea, él mismo echaba para adelante y después echaba para atrás. Echaba para adelante y después echaba para atrás. Fue hace muy poco. Todavía Fue hace muy es poco. reciente, reciente. Ese está reciente. Y a nivel de inversión, ustedes siempre piensan como Venture.do en qué tiempo, más o menos. ¿Cuál es su visión de, ok, pusiste capital ahora, Mira, mi visión en X años? Eso te iba a decir y aprovecho. Mira, el asunto aquí está en que, y por eso te decía ahorita que depende mucho de cómo esté estructurado el fondo, ¿verdad? Entonces, porque hay mucho loco. O sea, así me invito como hay mucha gente loqueando, haciendo startups, o sea, mucha gente loqueando, levantando dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un fondo bien estructurado? Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y de ahí más o menos tú tienes una idea de cuál es el tipo de inversión o el ticket de inversión que tú deberías. Un fondo bien estructurado, y by the way, recuerden que cuando estamos hablando de fondo de inversión, un fondo pequeño es un fondo de $20 millones. ¿Okay? Es un fondo a 10 años. Es un fondo que durante los primeros 2, tal vez 3 años, va a tomar ese dinero y lo va a invertir en compañías. O sea, que estamos hablando que en 3 años, un fondo pequeño, bajo estándares mundiales, vamos a gastar $20 millones. Se van a entregar. Vamos a invertir 20 millones. ¿Verdad? Bueno, sí, se la van a entregar. Idealmente deberían de ser unas 20, no más de 30 compañías. O sea, que más o menos tienes una idea de qué tipo de ticket de inversión se pone en la compañía. Y más o menos tienes una idea de que ese es un fondo que está orientado a serie C o serie A. ¿Por qué? Porque una serie A normalmente es de por lo menos $1 millón y volvemos a lo mismo. Tú no deberías de poner todo tu ticket en la misma canasta. Bueno, entonces, ¿por qué es a 10 años? Es a 10 años porque en los otros 7 años de esos 10, las empresas tienen que madurar. Si estamos hablando de que una compañía te debería retornar un 5X, ¿verdad? Y 5X es la forma en la cual a nivel de venture capital se miden, porque es el retorno, ¿no? O sea, te doy 100, tú me retornas 5X, o sea que yo recibo 500. Pero esos 500 no son el mes que viene, ni un préstamo, ¿no? Son en 10 años, cuando el fondo se liquide, que todas esas compañías han crecido las veces que iban a crecer, entonces hacemos un 5X, ¿verdad? Ahora, tal vez tú dirás, coño, pero eso no está tan bien, porque en 10 años 5X está bien, pero no es estrepitosamente bien. Y ahí caemos en la segunda parte, que es, ok, ¿qué es lo que realmente pasa con un fondo de VC? Muchas empresas se quiebran, muchas empresas se van a cero, ¿verdad? Estadísticamente hablando, las estadísticas tradicionales son 1 de cada 10, ¿no? O sea, 9 se van a cero y hay una que le va lo suficientemente bien como para que te pague el fondo, ¿no? Tal vez usando un número más sencillo, vamos a suponer que el fondo de $1 millón, tú invertiste en 20 compañías, 50,000 en cada una, 18 se van a quebrar. Y van a haber 2 que van a retornarte $3 millones. Recuperaste eso y generaste 2 de ganancia, ¿verdad? Modernamente, y en Latinoamérica también, somos un poquito más conservadores y los números no son tan extremos, ¿no? Los números son más de, hay 3 o 4 que se van a cero, hay 5 o 6 que les va bien y que se vuelven compañías tradicionales que generan buenos retornos, ¿no? Un 20, un 30% de retorno sobre los profits, ¿verdad? Perdón, sobre los ingresos. Y hay una que le va muy bien, ¿no? Y ahí volvemos a la promesa del VC, porque el VC, ese muy bien, en muchos casos, no es un 10, es un 20, es un 30, ¿no? El internet está lleno de historias reales del tipo que le dio tanto dinero a Google y que cuando lo cambió hizo un 1300X. O sea, cosas ya que se pueden pensar hasta ridículas, pero no son ridículas. Es que tú llegaste en el momento adecuado y le diste un poquito de dinero al grupo adecuado, ¿no? Entonces, volviendo al tema del tamaño del fondo, es lo que estamos diciendo. Hay que diversificar el riesgo. Asimismo, como un fondo normalmente invierte en 20 compañías, un fondo no debería tener más de 20 inversionistas. Y piénsenlo en el mismo contexto de la compañía de ustedes. O sea, tú montas un proyecto. Una locura eso. Tú montas un proyecto con 50 gente. No.
¿verdad? Y ustedes ven a Venture.do como si fuera un startup. Wow, that's a great question. Mira, Hay días que sí, hay días que no. sí, hay días que no. Mira, Me gusta esa respuesta. y antes de pasar a ese tema, yo solamente quiero aclarar algo, porque a veces no necesariamente los que nos escuchan o nos ven pueden entender algo muy importante. Muchas de las empresas en las cuales nosotros invertimos, desde el primer momento en el que nacen, ya están siendo pensadas para ser vendidas. También. O sea, no estamos en un negocio donde, que es muy tradicional de Dominicana, que es uno de los elementos que yo voy a mencionar ahorita con el tema de la inversionista. Las empresas nacen aquí para ser pasadas a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. Este tipo de negocio y este tipo de empresas, los emprendedores, y hay una de las emprendedoras que yo estoy contento con ella, porque ella de una vez dijo, mira, yo en 3 años, 4 años, yo quiero vender esto. Yo no quiero estar aquí. Y ese es el objetivo de lo que nosotros estamos buscando. Una empresa que sea creada hoy con visión a futuro de crecer, de ser rentable y de que eventualmente alguna otra empresa mucho más grande pueda adquirirla. Exacto. O alguna competencia que sucede, que hay muchísima estrategia. Hay casos locales que ha sucedido aquí de startups como esa. Me voy a atrever a decir un nombre, pero uno que se llamaba Delivery RD pasó a hacer pedidos ya. Y es parte de la misma estrategia. Se posicionaron porque sabían que en algún momento esas empresas de delivery iban a llegar aquí. Globo es parte de un grupo que hace lo mismo. Globo agarró y vendió sus operaciones a Uber. A veces son rentables, a veces no lo son rentables. Y es el mismo jueguito que estamos básicamente apostando. Entonces, respondiendo a si somos un startup, definitivamente funcionamos como uno, en el sentido de que operamos de alguna forma u otra de manera inclusive hasta remota de vez en cuando. Tenemos nuestra oficina, porque eso es importante, o sea, tenemos presencia, es un equipo pequeño, todo el mundo hace un poquito de todo. Entonces, en ese aspecto yo te diría que sí, somos un startup. En el aspecto financiero, donde tenemos que hacer un levantamiento de capital para poder invertirlo, también nos pudiéramos comportar como un startup, pero realmente bajo las reglas de juego que nosotros jugamos no es un startup. Exacto. Porque todo está bien estructurado, todo está bien claro y aquí no se está jugando. O sea, aquí estamos claros de que estamos utilizando un capital y que hay que ser lo suficientemente inteligente de saber utilizarlo de la manera más razonable posible y utilizando, claro, los recursos que uno tiene a su mano para poder hacer y tomar las mejores decisiones. Entonces, en ese sentido, por eso te digo que tal vez Algunos días sí, algunos días sí, algunos días no. Pero vengo con la pregunta después de esa, que esa era la que más me interesaba. Y por eso le pregunté de si se consideraba un startup. Si miramos a Venture.do y hacemos como un zoom out y vemos que hay otro Venture.do y está viendo en qué apostar y dice, mira este pequeño Venture.do que es un startup en uno de los días que sí es. ¿Por qué debería invertir en ustedes? Mira, yo te voy a decir una cosa y yo tengo una visión un chin diferente de Michael 2. Porque sí hay cultura de startup, pero este es un negocio que es maduro. O sea, los primeros fondos de Venture Capital salen en Silicon Valley, tienen más de 40 años existiendo. La cultura de cómo invertir en un VC está estructurada. Desde el punto de vista de la isla, tal vez es la primera vez que algo se hace con este nivel de estructura y con ese nivel de seguir con todos los estándares de lo que se supone que un fondo de inversión de verdad, pero que un fondo de inversión regulado con toda la estructura de cómo funciona Estados Unidos. Perdón, cuando digo de verdad me refiero de venture capital para startups. No, aquí hay montones de fondos de inversión de verdad, pero están orientados a otras industrias con otras reglas, con otras regulaciones, ¿verdad? Entonces, esto no es un negocio nuevo y un startup es precisamente encontrar un modelo de negocio. Entonces, ahí yo difiero en que nosotros somos un startup desde el punto de vista de que, y a mí me gusta mucho la definición de startup, que un startup es una estructura temporal en busca de un modelo de negocio. Nosotros somos una compañía de inversión. El modelo es muy sencillo. Nosotros buscamos gente que son excepcionales, con proyectos que son excepcionales, con un tipo específico de proyecto, que fue lo que hablamos, que sea B2B, que pueda expandir a Latinoamérica, etcétera, 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 con el fin de poner una cantidad de dinero apostando a que en 6, 7, no más de 10 años, esa compañía valga 10 o más veces, con el fin de yo poder ir donde mis inversionistas y decirles, miren señores, aquí está lo de ustedes, aquí está lo mío, esto fue lo que ganamos, y by the way, estamos abriendo el siguiente fondo, entonces si lo quieren poner para atrás, Este es el momento. este es el momento, ¿verdad?
Y nosotros estamos en un programa de aceleración de fondos de inversión, porque eso así de cosas metas existen, porque así es el mundo. Y una de las cosas que a mí más me gusta de uno de los founders, que está hablando de un tipo que, o sea, ellos han lanzado 600 fondos de inversión, ¿verdad? A través de ese programa. Y una de las cosas que me gusta mucho que él dice es que tú tienes que entender que un fondo de inversión es una compañía a largo plazo. A cualquier loco le dan dinero para hacer un primer fondo. Así mismo como hablamos ahorita, ¿no? O sea, cualquier gente agarra, él es hijo de don fulano, toma dinero de tal cosa, los amigos de su papá, coge $1 millón y juega a ser inversionista en Estado. Ahora, un fondo de inversión hace 2 o 3 fondos de inversión. Es una compañía de inversión. ¿Por qué? Porque en el primero tú estás viendo a ver qué pasa. Y, again, hasta el momento con Fondo Cero tenemos muy buenos resultados. En el segundo tú estás consolidando que la cosa está bien. Pero para tú llegar al tercero, y miren que estamos hablando de 3 años, 3 años, 3 años, o sea, tú tienes 5 o 6 años dedicados a esto todos los días. Tú tienes miles, para no decir millones de dinero under management, o sea, que tú tienes que manejar. Si tú llegas a esa etapa de levantar un tercer fondo, ya tú eres una compañía de inversión. Y por eso te digo que no somos un startup, porque este es un modelo que se ha probado cientos, para no decir miles de veces a nivel mundial. Para nuestra cultura de operación, sí es una cultura de startup, claro, 100%. ¿verdad? Porque una de las cosas que, digamos, muchos de los startups y de los candidatos a invertir, que en lo que lo he invertido nos dicen, oye, a mí me encanta trabajar con ustedes, porque la mayoría de los fondos de inversión son financieros. Son gente que me vienen a pedir hoja de Excel que yo me estoy inventando los números. De proyecciones que no sabemos. O sea, ahora mismo, después del COVID, nos dimos cuenta de que es imposible tú proyectar a más de 5 o 10 años. Y entonces, y es justamente a la cultura de lo que me refería, que tal vez no lo supe expresar, porque vivimos parte del caos que viven los mismos emprendedores, porque nosotros operamos con ellos. O sea, ustedes vienen de ahí. Y nosotros nos involucramos con ellos. O sea, nosotros no lo dejamos. El problema de ellos es el problema de nosotros también. Porque al final, la inversión que nosotros estamos haciendo, queremos que se retorne y queremos que a ellos les vaya bien. Porque si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien. Entonces, vivir eso en el día a día es como ese roller coaster, como se le pudiera llamar, donde tú dices, vamos bien, miren, que nos pasó esto, pero no importa, vamos a amarrar por aquí, vamos a amarrar por allí, vamos a llamar a tal gente y ayudamos a resolver la situación y después volvemos otra vez al camino correcto. Es mucho más hands-on. Exacto. Sí. Y algo que me gustaría que entráramos en detalle ahora. Tú sabes que Leandro y yo venimos mucho del mundo de desarrollo inmobiliario, proyectos inmobiliarios, real estate, todo lo que tiene que ver con eso. Y nosotros, por la naturaleza del negocio, tenemos que tener muy buenas relaciones con todo lo que brokers, con todo lo que son casas inmobiliarias, porque son básicamente socios de los proyectos que uno desarrolla. Sin ellos es muy difícil comercializar un proyecto. Entonces, uno de los casos de éxito de aquí de República Dominicana es Alter State, de Michael. Entonces, yo sé que ustedes fueron de los primeros en invertir en Alter State. Hábleme un poquito qué es lo que es Alter State y cómo logró un dominicano con una idea muy particular que en teoría puede sentirse como una idea sencilla, que se había intentado anteriormente, pero que hizo que Alter State creciera tanto y que ahora está en muchas partes de Latinoamérica. Claro. Debe su payola a Michael. Wow. Sí, nos vamos a dar la payola. So, hay que traer el bien. cuando ustedes quieran, o sea, eso nada más mandarle un mensaje y el feliz de la vida. Mira, ok, so vamos a empezar. Para el que está viviendo abajo de una piedra y no sabe lo que es Alter State es la plataforma más usada ahora mismo en República Dominicana para administrar tu agencia de bienes raíces. Estamos trabajando en una nueva versión que va a ser aún más chula, que va a ser casi como si fuera tu sistema operativo. ¿Verdad? ¿Y qué es tu sistema operativo? Bueno, el sistema operativo es lo que tú usas todos los días para administrar todas tus cosas. Entonces, Alter State a los dueños de la agencia lo que le dice, mira, tú puedes saber qué están haciendo cada uno de tus empleados porque tú tienes el control de cómo se están moviendo los deals, de cuáles son las diferentes cosas. Y a ti como empleado te sirve para tú simplificar tu vida, ¿no? Te llegan llamadas, mensajes de WhatsApp, ¿no? A todo el mundo que está en este mundo, su teléfono vive explotado. Entonces tú tienes un mensaje de WhatsApp de alguien que te escribe, mira, ando buscando un apartamento, Arroyo Hondo, que no sé qué, no sé cuánto. Tú vas a Alter State, tú haces una búsqueda, tú le dices, mira, hay 3 opciones, ¿verdad? Entonces, realmente es una forma de tú administrar cómo que funciona tu agencia, independientemente de qué nivel, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas por las cuales yo creo que Alter State logró porque todo el mundo ha dicho, yo voy a hacer un sistema de administración, ¿verdad?
¿Qué yo creo que hizo Alterstate diferente y las razones por las cuales nosotros apostamos a ellos a nivel de la inversión? Lo primero es que Michael es un tipo que siempre está aprendiendo y que se deja llevar. O sea, todo el mundo que le da feedback a Michael, él lo toma, él lo escribe, él lo evalúa, y eso no significa que él implementa todo lo que todo el mundo le dice, pero hay una forma de que el producto ha crecido en base a lo que los usuarios piden que el producto haga. Y cuando digo piden, no es que tú le digas, ay, que yo quiero que... No. Cómo tú estás usando la plataforma y cómo tú estás tratando de usar la plataforma y la plataforma no está funcionando, y entonces vamos a ponerla a funcionar como tú la estás tratando de usar. Y ese customer research, ese entender cómo que funciona la industria sin ser alguien de la industria, es lo que para mí ha llevado a la gran retención que nosotros tenemos. O sea, literalmente, Alterstate, la gran mayoría de las empresas en este país lo están usando. Quien no lo está usando, tal vez no tendrá sus razones, pero la gran mayoría de la gente que no lo están usando son gente que tal vez son muy chiquitos o que tal vez no están en eso, ¿verdad? Tanto así que expandimos, estamos en Latinoamérica, estamos en México, estamos en Colombia, tenemos una presión en prácticamente todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Y eso es lo primero. Lo segundo es lo que les mencionaba ahorita, o sea, Michael, a diferencia de muchos programadores que lo contratan para hacer algún proyecto, él genuinamente se enamoró de resolver este problema. Entonces Michael se sentó y duró meses con una agencia que ellos inclusive terminaron invirtiendo. ¿Cómo que funciona el negocio? Explícamelo. Él iba y se sentaba en la oficina de la agencia. Ok, ¿y cómo esto? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo te hacen esto? ¿Y cómo podemos hacer esto mejor? ¿Verdad? Y luego la resiliencia. O sea, al final del día lo que estamos diciendo, Michael es un tipo que todo el tiempo está mejor. El proyecto, la gente que trabaja en la empresa están comprometidos con esto. Y como bien decía Michael acabó, no Michael, pues los dos son Michael, pero estamos hablando de Michael de Alterstate y Michael Mota. Michael es una gente que hace la cosa. Me acuerdo como ayer, inclusive a Michael lo conocemos de la versión original de Venture, él entró en uno de nuestros programas de aceleración. Y yo le dije, Michael, me encanta tu forma, yo quiero ser asesor tuyo. Y cuando el fondo vino, fue como que, ¿te acuerdas que te dije que yo iba a poner dinero cuando te hiciera falta? Bueno, ya tengo un fondo de inversión para poner dinero. Fue nuestra primera inversión en el fondo cero. Y me acuerdo un día que Michael me llamó y me dijo, y estábamos hablando, y era como que, mira, me están ofreciendo una inversión, pero no sé qué hacer. Y es como que, Michael, ¿qué tú quieres hacer? Y él me dice, yo quiero ir para México. Te estoy hablando que este cuento fue hace casi 3 años. Tal vez más de 3 años. Más de 3 años fue eso, sí. Sí, ¿verdad? Pues nosotros invertimos hace 2 y medio, o sea que más de 3 años. Quiero ir para México. Le digo yo, ok, ¿por qué tú quieres ir a México? Por el tamaño de mercado, que no sé. ¿Cómo tú pretendes llegar a México? No tengo la más mínima idea. Le digo yo, pues mira, oye lo que hay. Yo conozco a los dueños de 500 Startups. 500 Startups Latam es el mejor sitio para nosotros entrar en México porque yo conozco a todo el mundo. Yo te hago el intro y tú entras. Y efectivamente así fue. Michael aplicó. Primer dominicano en entrar en 500 Startups Latam. Aplican miles de personas. En aquel entonces cogían, creo que era como 20, 30. Y 500 era socio de nosotros en cosas. Entonces, esa resiliencia y ese, óyeme, yo quiero ir para México, ¿cómo es la forma de hacerlo? Y cuando digo que abrí la puerta, la respuesta al correo fue, aquí está el formulario, llénalo. No es como que, venga, tú eres amigo de Jorge, ¿no? Pero él pasó su proceso entero de evaluación, revisó toda la cosa y llegó al final y lo eligieron. Y entonces entramos a México a través de 500 Startups, ¿no? Y a nivel de su visión a mediano plazo, porque es el tema de los fondos de inversiones o de las empresas que, digamos, invierten en sentido general, ya sea una gente normal o una empresa que se dedica exclusivamente a eso. ¿Cómo ustedes se visualizan como en los próximos 5 años en un mercado como el de nosotros, que es Latinoamérica? Que como ustedes lo explicaron ahorita perfecto, que de verdad que yo más o menos lo he vivido, porque nosotros hemos tenido que hacer una especie de startup, que es una de las cosas que Gerardo y yo siempre discutimos. Yo tuve que montar mi propia estructura de venta en mi propia desarrolladora,
¿Por qué? Porque me di cuenta que todo el esfuerzo con los brokers, si por X o por Y tú tienes una situación de flujo, también tu proyecto se guayó, porque nadie te va a vender. Entonces, con todos esos cambios, todas esas vainas que están viviendo en la República Dominicana, porque la República Dominicana se está volviendo como un hub a nivel full mundial. O sea, cada vez que explota una bomba allí, la gente viene para acá. Sí. Mi esquina que le trancaron los cuartos a fulano, lo traen para acá. Entonces, todo eso está generando cosas que no se visualizan de manera tangible todavía. Claro. Pero cuando tú vas a un café en Punta Cana, por ejemplo, tú dices, conchole, pero ¿y toda esta gente? Que no son de que están en un hotel, o sea, viven aquí, Sí, O sea, en toda toda parte del mundo. ¿qué es lo que yo estoy visualizando? Oye, la idea de ustedes está genial. Eso va a romper. Bueno, ya en Twitter nosotros nos conocemos de hace 12 años sin saber que habíamos compartido en el mismo mundo. Tiene mucho tú bregando con eso. Pero ¿cómo tú ves Venture en los próximos, 5, 6, 7 años? Y bueno, arranco yo, después Mike se te me dice. Mira, lo primero es, estamos, y volviendo al tema de que un fondo dura 10 años, ¿no? Estamos en el final de la etapa de inversión del fondo cero. Todavía tenemos espacio, todavía hay otras startups que podemos invertir, seguimos viendo compañías. Nuestra meta para este año es enfocarnos 100% en levantar el fondo 1. Estamos hablando con inversionistas conocidos, con emprendedores exitosos, con gente que tal vez no necesariamente lo conocemos, pero que están curiosos sobre qué es eso y cómo eso se come, ¿verdad? Para poder consolidar este segundo fondo de inversión, ¿verdad? Y eso es una ventana de 12 meses, 24 meses como mucho, con el fin de que empecemos a invertir fondo 1. Con fondo 1 tenemos 2 metas. Uno, aumentar la cantidad de capital. Para fondo 0, nuestro capital era de 2 millones. Para fondo 1 estamos pensando tener por lo menos 5. Con 2 objetivos muy claros. Queremos ser quien lidere la ronda. Ahora mismo, muchas de las inversiones que hemos hecho han sido, ok, yo voy a poner $100,000, tú andas buscando 1 millón y tenemos que esperar que tú consigas los otros 900, ¿verdad? Y en Latinoamérica pasa mucho que tal vez hay 20 gente diciendo yo pongo 100, pero nadie ha dicho aquí están los míos, ¿verdad? Y pasa mucho que viene un fondo, sí, eso pasa, ¿verdad? Entonces pasa mucho que viene un fondo y dice, ¿tú sabes qué? Yo voy a poner $250,000. Y al otro día todo el mundo dice, güey, como no me dejen afuera, ¿verdad? Y se cierra la ronda. Entonces, eso se llama liderar la ronda. Y nosotros queremos liderar la ronda de algunas compañías que hemos visto, con el fin de poder quitar ese miedo de que a veces el latino como que espera que otro entre para ver qué pasa, ¿verdad? Y la otra cosa que estamos pensando con este fondo 1 es también hacer inversiones, no solo de mayores montos, sino que poder invertir en un mayor número de empresas simplemente por el fondo más grande, ¿verdad? Ya hablando de 5 años, 5 años es un mundo, es una eternidad en startups, pero ya mucha gente, yo le he hablado de fondo 2, o sea, nuestro plan es hacer fondo 2. ¿Por qué? Porque si no va bien con el fondo 0 y con el fondo 1, ¿por qué parar ahí? Fondo 2 básicamente dice, tenemos una compañía funcional y exitosa. ¿Por qué parar ahí? ¿No? Entonces, de fondo 2 se ha hablado muy poco, pero probablemente en 5 años, que fue tu pregunta, nosotros estaremos levantando el fondo 2 y va a ser extremadamente fácil porque lo que vamos a decir es, mira, estos 2 millones que empezaron en fondo 1, ahora son 10, 15, lo que sea el valuation en ese entonces, de los cuales la mitad ya se lo hemos devuelto a nuestro inversionista. Mira a fondo 1, mira los números, mira lo bien que nos está yendo. Es como que, ¿por qué carajo tú no vas a poner dinero en el fondo 2 si los otros 2 han sido súper exitosos? ¿Verdad? Sí lo hemos conversado, lo único que no lo hemos dicho blanco y negro, pero la realidad es que lo que estamos haciendo hoy con muchos de los inversionistas o limited partners locales que por temas regulatorios no necesariamente pueden hacer inversiones en fondos de venture capital como el nuestro por el nivel de riesgo, queremos que de aquí a 5 años eso sí sea posible. Una de las cosas que funciona mucho en Estados Unidos es que
los venture capitals o sea, el dinero principal del venture capital vienen de los fondos de pensiones de muchas instituciones como por ejemplo los bomberos, los policías y ese tipo de fondos de pensiones que deciden tomar riesgos y como dije, calculados y solamente una participación pequeña dentro de todo. O sea, no es que el 100% de ellos, pero tienen tanto dinero que les permite que con poquito lograr mucho impacto. Y yo creo que parte de lo que de aquí a 5 años nosotros como Venture queremos lograr en algún sentido es poder abrir un poquito la mente de los reguladores de que no tener esta estructura tan cerrada y tan restringida para que las cosas puedan empezar a fluir. Porque en el momento en el que los capitales empiecen ya a ser un poquito más abiertos, entonces va a haber mucho más oportunidad de inversión para todos, no solamente para nosotros como Venture Capital. Y hay otro aspecto regional que nos afecta mucho y es el tema regulatorio legal. Muy restrictivo, no hay términos ni hay acuerdos legales que nos permitan hacer inversiones ágiles. Y por eso muchos de los fondos se terminan yendo a estructuras legales fuera de Latinoamérica. Y al final esa fuga de capital existe porque las regulaciones no están al nivel o a la par de la velocidad con la cual van los emprendimientos y van los negocios. Viejo, yo creo que nosotros hemos resumido mortalmente este proceso de cómo se invierte, cuál es la visión, el venture y todo. O sea, yo creo que este episodio ha sido como algo... No curí. Pero full. Y yo creo que el próximo, ya este fue el fondo cero, ¿verdad? Que se dice, ¿verdad? Según los programadores. El próximo que vamos a hacer literalmente ya es, oye, ya logramos esto. Claro. Me gustaría llevarlo como con más indicadores, como mira, estamos logrando esto, pusimos esto. No necesariamente con los nombres de la empresa, sino como, mira, pusimos esto, estamos logrando esto, esta es la visión que tenemos, este es el éxito. Porque sinceramente, no solamente yo de manera particular, oye, me te lo digo, este nicho de esta audiencia anda buscando siempre oportunidad de inversión. Claro. Ya sea dónde compró un solar, ya sea dónde compró un apartamento. O viven preguntando que qué recomendaciones tenemos para temas y demás. Yo sé que le va... Sí, para proyecto inmobiliario. Claro. Oye, esto va a ser, yo creo que una nueva vertiente también de Experimental, que es una de las visiones también que tenemos, de ir generando dentro de este laboratorio, que es visión, desarrollo inmobiliario, pero otras iniciativas. O sea que, señores, de verdad, muchas gracias. Mira, yo full de acuerdo contigo. De hecho, son públicas nuestras inversiones, están todas en la página si quieren entrar, ¿verdad? Donde hay un poquito más de aspecto regulatorio en la parte sobre quién pone dinero en los fondos de inversión y cómo se maneja esa parte. Pero yo iba dándole payola, o sea, claro. y es lo que dice Michael. Tal vez la mejor conclusión a eso que estás diciendo es, estadísticamente hablando, las compañías se quiebran a los 2 o 3 años. El 70% de las pymes se quedan a los 2 o 3 años. En startups el número inclusive está más alto, ¿verdad? Nosotros hemos hecho 9 inversiones en los últimos 2 años y medio. Las 9 están vivas, las 9 están facturando más que cuando nosotros invertimos. 2 de ellas ya levantaron más dinero. 2 están levantando dinero este año. Y una es de un dominicano que opera en Latinoamérica. 2 son empresas que han venido a abrir operaciones dominicanas, que son Escape y Nipi. Y las 9 se están perfilando como que le va a ir muy bien. Entonces, en una industria en la cual la gente se quiebra, nosotros estamos invictos. Y yo creo que ese es tal vez nuestro mejor indicador a la fecha de que el deal flow es bueno, de que la tesis de inversión es buena y de que hay oportunidad interesante de invertir en venture. La verdad es que nosotros también le agradecemos la oportunidad y el espacio y sobre todo siempre vimos esa posible vínculo y esa sinergia de poder encontrar ese aspecto, no solo por Alter State, que es una de las empresas en la cual nosotros hemos invertido, pero también justamente porque sabemos que la parte de construcción, la parte de hotelería, cuando digo hotelería tal vez me refiero también al tema de Airbnb y demás, que mucha gente está involucrada en ese aspecto dentro de la parte de real estate y construcción, tiene interés en encontrar oportunidades y como les decía, hay empresas, startups que no solamente están en la parte de hoteles, como mencioné ahorita, sino que tenemos muchas que trabajan con licitaciones de construcción, que nosotros de hecho estamos evaluando 2 empresas que se dedican a eso, de tratar de encontrarle al constructor
suplidores y mejores precios. Entonces, Claro. hay muchísimas soluciones que tal vez no están operando aquí en Dominicana, pero que si aparece alguien que tenga la capacidad de poder darnos apoyo, entonces inclusive a nosotros nos pudiera interesar para que puedan venir aquí y operar aquí. Claro. Entonces, hay muchísimas cosas que están sucediendo a través de Latinoamérica que nosotros estamos muy enfocados localmente y no estamos viendo Claro. que hay muchísimo espacio. Muchísimas oportunidades. Y creo que el espacio para poder comunicarlo y que gente del entorno del área de construcción pueda también entenderlo y verlo. Claro. Y podamos sacarle provecho. Señores, gracias. Y no olviden, por favor, compartir este tipo de contenido. Denle clic a la campanita. Y señores, dejen de estar tacaños, denle a seguir, no se mantengan como fantasmas. Por favor, únanse a esta comunidad, que la verdad que estamos tratando de cambiar todo lo que es el espectro del desarrollo inmobiliario en la República Dominicana y Latinoamérica. O sea que muchas gracias, hasta la próxima. Súper. Gracias por acompañarnos en este episodio de Experimental, donde la innovación se encuentra con el emprendimiento. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte los próximos episodios. Nos vemos en la próxima.